Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de en qué momento estén viendo este video. Me presento. Mi nombre es Dafne Berenice Malacara Cuaucle. Actualmente estudio Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y este video es una presentación a una tarea en la cual abordaremos varios temas. Este video va a estar un poquito largo, durará 10 minutos y vamos a tratar un poquito más fácil acá entre alumnos para que podamos entender todos estos conceptos que en su principio podrían parecer complicados, pero que si lo vemos un poquito más explicado con ejemplos, se nos hace más fácil entender. El primer tema que vamos a tratar es naturaleza jurídica. El tema que vamos a tocar no tiene mucho que ver con civil ni procesal. Simplemente tiene que ver como un tema más neutro, ya que todos de la vida jurídica cotidianamente, como por ejemplo los contratos o la compraventa. Por ejemplo, nosotros como alumnos estamos en constante preocupación de que nos pregunten cuál es la naturaleza jurídica de un contrato, de una compraventa. Ok, entonces, ya hablando un poquito sobre el tema, hablemos de qué es la naturaleza jurídica. Nosotros como alumnos, al saber qué es la naturaleza jurídica, debemos saber decir qué es jurídicamente la institución por la cual nos están preguntando. Sé que parece un poco complejo, un poco enredado, pero quizás si ponemos uno que otro ejemplo pueda ser más fácil de entender. De todas maneras, al final dejaré como una definición con la que pueda ser más fácil por si nos preguntan exactamente cómo definimos la naturaleza jurídica. Por ejemplo, utilicemos quizá un ejemplo breve, muy pequeño. Por ejemplo, si hablamos de la compraventa, ¿cómo podemos definir la compraventa si es que nos llega a preguntar alguien? Bueno, la compraventa, recordemos que es un contrato. También podemos definirlo como que es una convención o un acto jurídico. Si queremos una definición más exacta de qué es naturaleza jurídica, podemos decir que es una calificación que corresponde a las relaciones o a las instituciones jurídicas conforme a los conceptos determinados por un sistema normativo. Esa es como una definición, pero si me pudiera quedar con alguna de ambas definiciones, yo me quedaría con el ejemplo que es más fácil de entender que la definición esta de la que acabo de dar. Aquí bien. Dime dónde es que andarás. Yo solo quiero que me quieras como yo te quiero. Y si no quieres tampoco me muero. Ok, vámonos un poquito más rápido. Jurisdicción. ¿Qué es? Es una función soberana del Estado. Hay que hacer mucho énfasis en que es del Estado. A través de una serie de pasos o soluciones que están encaminados a la solución de un litigio o controversia a través de una ley general a ese caso. ¿Quiénes tienen la capacidad de crear jurisdicción? Todas aquellas autoridades capacitadas para ello. Puede ser un juez que decide o determina la solución de un caso, las juntas de conciliación. Esto quiere decir que es muy común que se confunda el término de competencia con jurisdicción. Jurisdicción es quien resuelve conflictos. Quien resuelve conflictos usualmente en su totalidad son los jueces. Ok, elementos de la jurisdicción. El primero de ellos es la notio. ¿Quién está facultado para tener el conocimiento de la pretensión, su solución y el conflicto? A eso se refiere notio, saber. ¿Quién puede saber? El segundo es juritio, es el poder o la facultad que tienen para resolver los conflictos, tanto en lo principal como en lo incidental. Esto del juritio es lo que le hace ser a la jurisdicción. El tercero es la cohesión, que se refiere a
A las medidas de apremio se refiere a lo que puede hacer el juez o lo que puede ordenar el juez, su facultad que tiene para. Ok, por último, la documentación. Todo lo que ocurre en un proceso jurisdiccional se convierte en prueba. Por ejemplo, una de las pruebas más importantes son las documentales públicas. José Valles Fabela dice que la jurisdicción tiene elementos subjetivos, también elementos objetivos que se refieren a resolver el conflicto, y tiene un elemento estructural que se compone por el proceso y la cualidad del resultado. Hay muchas características de la jurisdicción, pero solamente superficialmente podemos decir que la jurisdicción pertenece al Poder Judicial. La manifestación o resultado de la jurisdicción se le llama sentencia. El Poder Jurisdiccional tiene que ser independiente. Quiere decir que los jueces y los tribunales solamente están sometidos a la ley. No habrá jurisdicciones especiales, a excepción de que cuando así la ley lo proponga. Esta otra característica está más que explícita en toda la jurisdicción. La jurisdicción está sometida a la ley. Los jueces pueden ser revocados si es que hay un conflicto de intereses personales o si existe un interés personal. Los jueces también pueden abstenerse de resolver un pleito si se ve comprometido su independencia, y estas son como de las principales características. Ok, y hay dos tipos de jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria. Empecemos con la contenciosa. ¿Qué es la jurisdicción contenciosa? Es cuando hay un litigio. Existe un actor, un demandado, una pretensión, una resistencia, una acción y una excepción. Quiere decir que hay partes determinadas. Hay una estructura, si nos lo podemos imaginar, como en una forma triangular. Hay un juez, hay una parte demandada y una parte actora. Es como un triángulo. En cambio, refiriéndonos a la jurisdicción voluntaria, en esta solamente existe un juez y un demandado. Y la jurisdicción voluntaria se refiere a la intervención de un juez para dirimir un derecho que normalmente está en incertidumbre o normalmente también para sentencias declarativas. Por ejemplo, perdí la factura del coche, jurisdicción voluntaria. Son procedimientos judiciales que no necesariamente tienen que estar envueltas en un conflicto, pero que sí se necesita la intervención de un juez. Ahora hablemos de la competencia. La competencia en un sentido jurídico sería la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer y llevar a cabo determinada función o actos jurídicos. La competencia se refiere a que una autoridad puede llevar a cabo ciertos actos, pero determinando dónde y cuándo. La competencia en un sentido amplio, en un sentido lato, quiere decir que es el ámbito, esfera o campo dentro del cual alguna autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y funciones. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la jurisdicción y la competencia? La jurisdicción se refiere al poder que tienen para aplicar la ley, mientras que la competencia se refiere a cuándo y cómo aplicarla. Hay criterios determinadores de la competencia. El primero es la materia. Se refiere a que no se puede presentar una demanda mercantil en un juzgado o en un juzgado civil. Otro criterio determinado es la cuantía. Esto quiere decir o se refiere a cuánto vale el asunto. El tercer elemento de la competencia es el grado. El grado se refiere a las instancias. Por ejemplo, en la Constitución nos dice que cada juicio tiene 3 instancias: la primera, la segunda y la tercera. El cuarto criterio determinador
es el territorio. Otro criterio de determinación es la atracción. Este lo entendí como que cuando ocurren juicios que son muy universales o bueno, atrayentes. Se refiere a cuando dentro de este juicio se ventilan distintos derechos, obligaciones y pretensiones. Pueden ser, por ejemplo, los mercantiles, los juicios sucesorios también. Ahora hablemos de las cuestiones de competencia objetiva y de las cuestiones de competencia subjetiva. Las cuestiones de competencia subjetiva tienen que ver con las cuestiones de la competencia de las personas, de los sujetos involucrados en el proceso. Y objetiva tiene que ver con el orden jurisdiccional. Ok, cuestiones de competencias subjetivas que tienen que ver con las personas, pueden ser impedimentos, excusas, acusaciones. Con cuestiones de competencias objetivas puede ser declinatoria o inhibitoria. Ok, empecemos con cuestiones de competencia objetiva. El proceso. Aquí se estudian normalmente las dos figuras, inhibitoria y la declinatoria. La declinatoria es una impugnación directa